como recibir la lluvia tardía. Cuarto trimestre, tema número 48. Semana 46, 24/02/2024, sábado, séptimo día de la semana. Las 7 formas de caída. La fuerza. La fuerza, pero se me dejó saber que ésta no podrá controlar ni dominar una conciencia y decisión firme por Cristo Jesús. Y dijo así: el yo desea tomar por la fuerza o la astucia aquello que no le corresponde o no le es lícito. El yo hace sentir, al que lo porta, superior a todos, inclusive, cree que es superior a mí. El yo maltrata verbal y físicamente a su prójimo y no se muta pues, para él, todo debe ser hecho como él dice y no como yo digo. Mortal engaño satánico. Sentimentalismo. La segunda de ellas, el sentimentalismo, este será grandemente probado en todo su enérgico poder, mas una entera confianza sin reservas en Cristo Jesús es lo que nos garantizará la victoria. Y dijo así: el yo se cree víctima y juega de dicho lado hasta que es confrontado y descubierto. Y ahí cambia a victimario, donde todos tienen la culpa de que él sea así. Este hechizo mortal vive en aquel, cuyo yo está florecido en él. Juego astuto del enemigo desde que se encontró en el maldad, en el cielo. Complacencia. La tercera de ellas, la complacencia, esta en pro del bien común será una amplia puerta para destrucción, mas no la debemos consentir, sino que debemos ejercer la libertad de conciencia bajo un escrito está y, así, podremos vencer. Y dijo así: el yo vive para complacerse y poner, al último, las necesidades de su prójimo. El yo vivo nunca se da por satisfecho, siempre quiere más, aunque no lo necesite. Sus trofeos son tanto internos como externos. Su intelecto es creerse superior en su retórica, sus ideas, soluciones y actos. Él contra todos, pero nadie contra él. Sutil veneno mortífero que el enemigo inserta en el hombre que no es contrito de corazón. La complacencia de la superioridad, en todo sentido, ante otros es un reflejo de que el maligno entrona esa mente y ese corazón. Orgullo. La cuarta de ellas, el orgullo, este es tan sutil y a la vez tan obvio, mas este último disfrazado de la conveniencia propia, y calificado como válido a nuestro entender, será la ruina y cerrará la puerta real de la salvación. Solo una humillación total a Dios nos dará la victoria en él. Así dijo el Señor: el orgullo es el yo que vive para enaltecerse. Orgulloso de tener lo mejor, de llamar la atención para sí entre todos. Se viste para ser visto, se peina para que lo admiren, da alarde de superioridad y manda a todos mientras él merece estar de brazos caídos con el pensamiento activo centrado en lo que imagina, en lo que cree necesitar para seguir escalando puesto y posición. Este, casi imperceptible, engaño satánico, es letalmente mortal al que lo porta y también para los que lo adulan. Calumnia. La quinta de estas, que se me habló, fue la calumnia. Esta es la muerte para el que la practica, y aunque su espada mortífera desea ser clavada ante su adversario, ésta solo atraviesa el corazón de quien la porta. Resistid al diablo, se me dijo, y de vosotros huirá y no toquéis lo inmundo. Habrá aflicciones, mas confiad porque yo he vencido al mundo. Rogad al Dios de la siega que os junte en su granero. Así dijo el Señor: el yo vive calumniando a todo y a todos, pues, en su creída imaginación mórbida no es feliz por culpa de otros. No es pleno, y culpa a todos de esto. Todo es por culpa ajena y nunca propia. Si se cae, mira a sus lados y, si alguien lo vio, ya es culpa de ese alguien, porque según él, se distrajo al verlo y se cayó. En fin, el calumniador nunca va a creer que él tiene la culpa, que la culpa es propia, sino que la culpa es siempre ajena. Si no le parece lo que otro dice, pues, es mentira. Se siente aludido por todo y por todos. Vive su vida excusando su mal proceder. La
dejadez y su forma parasitaria de vivir es característica de esta persona y de esta cualidad. Dilación. La sexta de estas, de que se me habló fue la dilación, acción sutil pero una gran arma de destrucción. Esta es una forma de vida que ataca el pensar humano y lo adormece. Adormece el pensamiento y retrasa la acción del deber de cumplir, el mandato celestial. Es tan mortíferamente sutil que da la ilusión de que lo terrenal es mucho más importante que lo celestial, o sea, lo que es perecedero es más importante que lo que perdurará para siempre. Orad, orad sin cesar, ayunad y buscad el rostro de Cristo Jesús para que podáis vencer ante esta arma de la dilación. Así dijo el Señor, el yo vive por la dilación. Hoy no puedo por esto, mañana no podré por aquello. Pasado, por lo otro, en fin. Lo primordial siempre es último y las inventivas primero. En la lista de lo primordial siempre pone encima, y entre ellas, su complacencia, y nunca completa lo mandatorio. Los detalles lo complacen tanto que pospone los deberes al punto que, si fracasa, es culpa de ser tan detallista. Para su forma de dilación propia, todo debe estar como se imagina, quiere y desea para poder avanzar. Y, si esto no es así, es culpa de todos, inclusive de mí. Y, por eso, él no avanza. El yo de la dilación critica al esforzado, al que cada día, con intenso afán, lucha por completar su labor diaria. Lo tilda de extremista, fanático y abusivo. El yo de la dilación es detractor, critica a todo aquello que no va de acuerdo a su forma de ver, actuar y pensar. Esta actitud, horrendamente pecaminosa, de creer que su forma de ser es ley hacia otros, es instigación maligna de perdición. Sensualidad. La séptima, que se me dijo fue, la sensualidad. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Este acto desenfrenado, con acciones ilícitas dentro del matrimonio, es puesto, aún, en primer lugar, antes del deber de cumplir, el mandato divino. A los tales digo ahora, coméis y bebéis y estáis en fiesta, pero vendrán los días en que el esposo no estará y será tiempo de ayuno y oración porque el león rugiente está alrededor de vuestras casas. Y estas han sido pedidas para ser grandemente zarandeadas, y así será hecho. Más pedid al Dios de la siega que os reserve a salvo en su granero. Sed, pues, celosos y arrepentíos porque vendrá la aflicción y, ¿quién podrá permanecer en pie? En ese momento terminaron diciéndome, Ezequiel 20. La séptima, y última, es la sensualidad. El yo de la sensualidad es vivir en el yo interno y externo constantemente. Esta carnalidad animalizada no es más que la perversión pecaminosa de aquel que deja que el enemigo de Dios y del hombre lo denigre al punto de volverlo irracional. El yo de la sensualidad vive en sus placeres mentales, buscando toda oportunidad para exteriorizarlos en su propia complacencia. Al dar rienda a esto, daña su hipotálamo y su lóbulo frontal. Su cerebelo vive adormecido, como cuando la marihuana invade el torrente sanguíneo o cuando la metadona es ingerida, introducida, al cuerpo. Tal como, el que vive peleando es adicto a la adrenalina en su sangre, el sensual es adicto a la testosterona por su descuido en la intemperancia en el dormir, comer y en todo tipo de intemperancia. El yo de la sensualidad ha llevado al ser humano a comportarse peor que los animales, pues, estos no tienen razonamiento, y el ser humano sí. Un animal se aparea con el sexo opuesto para procreación, en el tiempo señalado para esto, pero el ser humano que vive para el yo, en la sensualidad, se aparea con su mismo sexo por depravación, ya que esto viola el curso natural de la procreación. Y otros, aunque con el sexo opuesto o sea, hombre y mujer, practican actos animalizados para sentirse bien. También están en desagrado ante mí. Estos, los que practican estas perversiones, no heredarán la vida eterna. Por esta razón, el enemigo de las almas los animaliza, para que así, en este estado de éxtasis carnal, ninguna espiritualidad pueda prevalecer y, así,
crear en éste la muerte eterna. Las 10 formas de anatemas. Testimonio, 14/09/2020 Part 2. El Señor me dio, como un resumen de anatemas. Lo resumió en 10 formas. El yo. La suficiencia propia. El amor a los hijos más que a él. La codependencia absoluta y total de esposo o esposa, en vez de esto ser solamente para él. Apego a lo material, a las posesiones. Apego monetario. Deseos pecaminosos encubiertos, sutiles y abiertos. Mis ideas propias. Los desórdenes sensuales mórbidos acariciados. Las excusas sutiles, para excusar desobedecer a Dios. Texto bíblico. Romanos 2:28-29. Porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Ellen G. White. La oración, el secreto del poder. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Lucas 6:12. Leemos en Lucas acerca de Cristo. En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. Cap 6:12. Los hombres del mundo a menudo pasan noches enteras trazando planes a fin de asegurarse el éxito. Jesús también pasó muchas noches en oración. Estuvo a solas con su Padre, buscándolo fervientemente, con fuertes clamores y lágrimas. Parecía estar en dolorosa agonía. ¿Por qué le ocurría esto? Había venido a su viña para demandar lo que le pertenecía, pero fue rechazado y maltratado. Entonces, ellos, sus enemigos, trazaron planes para crucificarlo. Era asediado constantemente por los instrumentos satánicos. La resistencia mostrada por los sacerdotes y gobernantes hacia su obra correspondía con las convincentes evidencias de su divinidad. Tenían celos de él porque poseía un poder que atraía a la gente. Su lengua era como la pluma de un hábil escritor. Era la fuente misma del conocimiento, y sus parábolas e ilustraciones hacían clara la verdad a los que no poseían educación. Bajo su enseñanza, los que no podían aprender la verdad por medio de los libros, podían aprenderla de la naturaleza. Pero aquellos a quienes les habían sido confiados los oráculos de Dios para que pudieran ser fieles expositores de las Escrituras, rechazaron y negaron al Maestro enviado del cielo. Cristo vio que su espíritu y principios eran totalmente contrarios a las Escrituras. Vio que la palabra de Dios había sido mal interpretada y mal aplicada. Vio cuán difícil sería instruir a la gente para que leyera correctamente las Escrituras, debido a que sus maestros se las leían a la luz de su juicio pervertido. ¿Qué podía hacer para ablandar y subyugar sus corazones? Esta era la carga que presentaba en oración. El pueblo judío podría haberse arrepentido si así lo hubiera querido, pero sus integrantes estaban vestidos con la ropa de su justicia propia. Sostenían ser los descendientes de Abraham y consideraban como propia toda promesa hecha a Israel. Pero el Israel de Dios está formado por aquellos que se convierten, no por los que son descendientes de Abraham. ¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Romanos 3:1,2. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Testimonio, 02/12/2020. El lago de fuego estará lleno del yo. En sueños, yo veía a unos hermanos de iglesia que se preparaban para la obra misionera.
Yo les veía con panfletos, volantes, y muy animados. Escuché al director de ellos decirles: vamos a orar y a la cuenta de 3, todos saldrán a repartir el material. Así lo hicieron. Les vi salir. Por donde ellos pasaban, yo podía ver, porque aquello era una gran llanura. Vi que comenzaron a extender sus manos para entregar la literatura. Pronto, un gran movimiento de tierra surgió, todo se movía, no lograban, estos, sostenerse en pie. Así vi que todos los que salieron estaban luchando por hacer la tarea, pero, por más que intentaban hacerla, no lo lograban. Pregunté: ¿por qué esto? Se me dijo: observa. Allí vi cómo las damas estaban en pantalones, pintadas, con escote. Vi que, entre ellos, hombres y mujeres, habían risotadas y miradas que no agradaban a Dios, y extrema familiaridad entre mujeres y hombres no casados. Los niños estaban despilfarrados a su antojo y el lenguaje corporal hablaba más que las palabras, en una carnalidad sumamente aguda. Y veía como las damas no paraban de hablar. Su voz no era tan temple, apacible, respetable, sino que con tono sexual atraían hacia sí mismas. Hablaban y se reían, risas cortas, pero con gran picardía. Mientras, los varones envueltos en toda aquella sensualidad estaban felizmente hipnotizados. Veía a los hombres que solo miraban los cuerpos femeninos, hablaban un rato entre sí, pero luego volteaban otra vez, y vez tras vez, y buscaban la forma de pasar una vez más por donde la vista se les complacía. Así vi a todos aquellos con panfletos y volantes en la mano, que trataban de repartirlos a otros. Se me dijo: nadie se salvará por buenas obras. No importa el bien que haga, lo que se esmere por ayudar a otros y aunque entregue todos sus bienes. Si no tiene puro amor por otros y por sí mismo, sino sensualidad carnal, perecerá. Esta era jezabélica precede al espíritu y poder de Elías, y uno y el otro tendrán una recia batalla. El que dice ser mi pueblo, está cayendo frente a esto. Grandes hombres de fe, por el descuido de la oración, el buscarme a solas, el poco estudio y la reflexión de la palabra, el enemigo los está socavando. No se oyen, en sus labios, cánticos de alabanza sino planes efímeros. El que no tome un alto para reflexionar en esto, ciertamente perecerá. Esta era citadina jezabélica está debilitando mi pueblo. Las ciudades, llenas de placeres y vicios, están en esta hora cumpliendo su cometido. Por esto, dar alerta. Sal de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus plagas porque, ciertamente, así será. Yo llamo a un pueblo para que sea puro de corazón y limpio de pensamientos, que en mí ponga, bajo sujeción, sus sentidos y estos se sujeten a la razón por morar allí mis dichos. Queréis ser gacelas, y es hora de ser topos. Queréis ser gaviotas, y es hora de ser ovejas del redil. Porque mi pueblo se rehúsa a ser instruido por mí, pensando más en la preparación física descuidan la preparación espiritual. No existe el balance en ellos, pues descuidan mis dichos. Di mi ley, aplicada en todas las ramas, y muchos se gozan en lo secreto de las recámaras de su corazón en violentarlas. Mas, sus palabras hablan de maravillas vistas, dejando ver a flor de piel su carnalidad sensual, estos, llamando la atención a sí mismos, no escatiman esfuerzos en su vil pasión, tornándose, así, una trampa para muchos. Las mentes no agudas no distinguen entre lo santo y lo profano. Entre todos, escogen según su preferencia. Si sus ojos se abrieran, si sus oídos se agudizaran y tuvieran la facultad de leer los pensamientos y pensar los motivos del corazón, quedarían espantados ante el gran engaño del archiengañador que hará caer, aún, si es posible, a los escogidos. No llaméis a todo lo que este pueblo llama conspiración, conspiración, y a todo lo que este pueblo llama bendición, bendición, porque yo peso los espíritus y nada escapa a mi ojo.
Y lo que el hombre cataloga como santo, a mis ojos es profano. Y lo que cataloga profano, a mis ojos es santo. Reprobados en todo entendimiento por causa de las emociones y por el hecho de ver solo las palabras. Olvidan que, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso el príncipe del mal no habla palabra de verdad con vestigios de solapada mentira? Sutilezas imperceptibles al oído humano no consagrado que lucha solo por encajar los tiempos proféticos sin discernimiento celestial. Mas, mi ojo lo ve y mis oídos escuchan lo más profundo del pensamiento humano. No hay concierto en ellos por causa de su suficiencia propia, que ha corrompido al ser humano desde sus inicios. Llorad, pueblos, porque muchos de los que son, no serán más, y de los que no eran, serán. La línea de demarcación se pronunciará aún más, y esto será inevitable, porque yo peso los motivos y veo que su balanza no es correcta. Las muchas palabras no hacen al sabio, sino el silencio y la profunda meditación en lo porvenir, en lo real, en la real sabiduría. Meditad en mis palabras, y la palabra fiel y verdadera que os he dejado para vuestra personal salvación, pues, si no podéis ser salvos a vosotros mismos, ¿cómo queréis salvar a otros? Si no podéis corregiros a vosotros mismos, ¿cómo pretendéis corregir a otros? Velad, velad cada uno por vosotros mismos con temor y temblor, porque mi ley es eterna y yo no cambio, por amor a vosotros. ¿Por qué existen las contiendas? Por vuestro orgulloso corazón, el yo entronado, los deseos de la concupiscencia, sus placeres y comodidades hechas para adormecer el alma, y esto por el enemigo de las almas que los ha hecho. El que mucho habla, calle más y trabaje más con sus manos. El de sentimientos apasionados, trabaje más duramente la tierra. El que no pueda detener sus pasos, cree una huerta y vele por ella día y noche. El que tenga falta de entendimiento, vele en la montaña lo que hablaré a su corazón. El que su mente sea inquieta, memorice salmos y cante himnos de alabanza y ore en todo momento. El que sus pasiones rijan su razón, estudie, y medite, día y noche, mi ley en todas sus facetas. El embudo está cerrándose aún más, y más difícil se hará pasar por él. El yo lo impedirá, mas el mí pasará. Buscad y ved ahora a quien servís, porque allí será el llanto y el crujir de dientes de muchos que creyeron estar en el real camino y no echaron a ver que la suficiencia propia los dejó rezagados. Libro, Historia de los Patriarcas y Profetas. Capítulo 36. En el desierto. Durante casi 40 años los hijos de Israel se pierden de vista en la oscuridad del desierto. Los años que anduvimos, dijo Moisés, desde Cades Barnea hasta que pasamos el arroyo Sered fueron 38, hasta que desapareció de en medio del campamento toda la generación de los hombres de guerra, como Jehová les había jurado. También la mano de Jehová vino sobre ellos para exterminarlos, hasta hacerlos desaparecer del campamento. Deuteronomio 2, 14, 15. Durante todos estos años se le recordó constantemente al pueblo que estaba bajo la reprensión divina. En la rebelión de Cades había rechazado a Dios y por el momento Dios lo había rechazado. Puesto que los israelitas habían sido infieles a su pacto, no debían recibir la señal de él, o sea el rito de la circuncisión. Su deseo de regresar a la tierra de su esclavitud había demostrado que eran indignos de la libertad, y por consiguiente, no se habría de observar la Pascua, instituida para conmemorar su liberación de la esclavitud. No obstante, el hecho de que subsistía el servicio del tabernáculo atestiguaba que Dios no había abandonado totalmente a su pueblo. Su providencia seguía supliendo sus necesidades. Jehová, tu Dios, te ha bendecido en todas las obras de tus manos. Él sabe que andas por este gran desierto, y durante estos 40 años Jehová, tu Dios, ha estado contigo sin que nada te haya faltado. Deuteronomio 2, 7. Y el himno de los levitas, conservado por Nehemías, describe vívidamente el cuidado de Dios por Israel,
Aún durante aquellos años cuando estaban desechados y desterrados, tú, con todo, por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Enviaste tu buen espíritu para enseñarles, no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Nehemías 9, 19 al 21. Las peregrinaciones por el desierto fueron ordenadas no solamente como castigo para los rebeldes y murmuradores, sino que debían de servir también como disciplina para la nueva generación que se iba desarrollando, a fin de prepararla para su entrada en la tierra prometida. Moisés le dijo, como castiga el hombre a su hijo, así Jehová, tu Dios, te castiga, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo halló en tierra de desierto, en yermo de horrible soledad, lo rodeó, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. En toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Deuteronomio 32, 10. No obstante, los únicos anales que tenemos de su vida en el desierto presentan ejemplos de rebelión contra Dios. La rebelión de Coré resultó en la destrucción de 14,000 israelitas. Y hubo casos aislados reveladores del mismo espíritu de menosprecio hacia la autoridad divina. En cierta ocasión el hijo de una israelita y un egipcio, uno de los miembros del populacho mixto que había salido de Egipto con Israel, abandonó la parte del campamento que le fue asignada, y entró en la de los israelitas y aseveró tener derecho a levantar su tienda allí. La ley divina se lo prohibía, pues los descendientes de un egipcio estaban excluidos de la congregación hasta la tercera generación. Se entabló una disputa entre él y un israelita, y habiéndose presentado el asunto a los jueces, el fallo fue adverso al transgresor. Enfurecido por esta decisión maldijo al juez, y en el ardor de su ira blasfemó contra el nombre de Dios. Inmediatamente se le llevó ante Moisés. Se había dado el mandamiento, igualmente el que maldiga a su padre o a su madre, morirá, pero no se había dictado medida aplicable a este caso. Era tan terrible este delito que era necesaria la dirección especial de Dios para decidir lo procedente. Se puso al hombre bajo custodia mientras se averiguaba cuál era la voluntad del Señor. Dios mismo pronunció la sentencia, y por orden divina se condujo al blasfemador fuera del campamento, y allí se le dio muerte por apedreamiento. Los que habían presenciado el pecado colocaron las manos sobre la cabeza de él, atestiguando así solemnemente la veracidad del cargo que se le hacía. Luego le tiraron las primeras piedras, y el pueblo que estaba cerca participó después en la ejecución de la sentencia. A esto siguió la promulgación de una nueva ley que había de aplicarse a ofensas semejantes, y a los hijos de Israel hablarás así: cualquiera que maldiga a su Dios cargará con su pecado. El que blasfeme contra el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará. Tanto el extranjero como el natural, si blasfema contra el nombre, que muera. Levítico 24, 15, 16. Hay quienes expresan dudas acerca del amor y la justicia de Dios al aplicar un castigo tan severo por un delito consistente en palabras habladas en un momento de ira. Pero tanto el amor como la justicia exigen que se demuestre que las palabras pronunciadas con malicia contra Dios constituyen un gran pecado. El castigo que se le impuso al primer ofensor había de advertir a los demás que el nombre de Dios debe reverenciarse. Pero si el pecado de este hombre hubiera quedado impune, otros se habrían desmoralizado, y como resultado de esto habría sido necesario sacrificar muchas vidas.
La multitud mixta que acompañaba a los israelitas desde Egipto daba continuamente origen a dificultades y tentaciones. Los que la componían decían haber renunciado a la idolatría y profesaban adorar al Dios verdadero, pero su educación y disciplina anteriores habían moldeado sus hábitos y sus caracteres, de modo que en mayor o menor medida estaban corrompidos por la idolatría y la irreverencia hacia Dios. Ellos eran los que más a menudo suscitaban contiendas, eran los primeros en quejarse, y corrompían el campamento con sus prácticas idólatras y sus murmuraciones contra Dios. Poco después del regreso al desierto, ocurrió un ejemplo de violación del sábado, en circunstancias que dieron especial culpabilidad al caso. Al anunciar el Señor que desheredaría a Israel, se despertó un espíritu de rebelión. Un hombre del pueblo, airado por haber sido excluido de Canaán, decidió desafiar abiertamente la ley de Dios, y se atrevió a violar públicamente el cuarto mandamiento, saliendo a recoger leña en sábado. Se había prohibido terminantemente encender fuego el séptimo día durante la permanencia en el desierto. La prohibición no había de extenderse a la tierra de Canaán, donde la severidad del clima haría a menudo necesario que se encendiera fuego, pero este no se necesitaba en el desierto para calentarse. El acto llevado a cabo por este hombre era una violación voluntaria y deliberada del cuarto mandamiento. Era un pecado, no de negligencia, sino de presunción. Se le sorprendió mientras lo cometía, y se le llevó ante Moisés. Ya se había declarado que la violación del sábado sería castigada de muerte, pero aún no se había revelado cómo debía ejecutarse la pena. Moisés presentó el caso al Señor, y se le dio la orden: irremisiblemente ese hombre debe morir, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Números 15, 35. Los pecados de blasfemia y violación voluntaria del sábado recibieron el mismo castigo, pues eran ambos una expresión de menosprecio por la autoridad de Dios. En nuestros días, muchos rechazan el sábado de la creación como si fuera una institución judaica, y alegan que si se lo ha de guardar debe aplicarse la pena capital por su violación, pero vemos que la blasfemia recibió el mismo castigo que la violación del sábado. Hemos de concluir, por lo tanto, que el tercer mandamiento también se ha de poner a un lado como algo que se aplica solamente a los judíos. Sin embargo, el argumento que se basa en la pena de muerte es tan aplicable al tercer mandamiento, al quinto, o a casi todos los 10 mandamientos, como al cuarto. Aunque Dios no castigue la transgresión de su ley con penas temporales, su palabra declara que la paga del pecado es la muerte, y en la ejecución final del juicio se descubrirá que la muerte es el destino de los transgresores de su santa ley. Durante los 40 años que los israelitas permanecieron en el desierto, el milagro del maná les recordó cada semana la obligación sagrada del sábado. Sin embargo, ni aun esto los indujo a obedecer. Aunque no se atrevían a cometer transgresiones tan osadas como la que recibiera tan grande castigo, eran sin embargo muy negligentes en la observancia del cuarto mandamiento. Dios declara por medio de su profeta: mis sábados profanaron en gran manera. Véase Ezequiel 20, 13 al 24. Y esto se enumeró entre los motivos por los cuales se excluyó a la primera generación de la tierra prometida. Pero sus hijos no aprendieron la lección. Tal fue su negligencia del sábado durante los 40 años de peregrinaciones, que a pesar de que Dios no les impidió entrar en Canaán, declaró que serían diseminados entre los paganos después de establecerse en la tierra prometida. Décadas los hijos de Israel habían regresado al desierto, y una vez terminada su estada allí, llegaron toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Números 20, 1. Allí murió y fue sepultada María. Tal fue la suerte de los millones que con grandes esperanzas salieron de Egipto. De la escena de regocijo a orillas del Mar Rojo, cuando Israel salió con cantos y danzas a celebrar el triunfo de Jehová, llegaron a la sepultura del desierto, fin de toda una vida de peregrinación. El pecado había arrebatado de sus labios la copa de la bendición. ¿Aprendería la próxima generación la lección? Con todo esto,
volvieron a pecar y no dieron crédito a sus maravillas. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya, y se acordaban de que Dios era su refugio, que el Dios Altísimo era su Redentor. Pero no se volvían a Dios con un propósito sincero. Aunque al verse atacados y amenazados por sus enemigos, pedían la ayuda del único que podía librarlos, sus corazones no eran rectos con él ni permanecieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. Himnos. 052, oh, Dios, que oyes cada oración. 141, a Dios sea gloria.